En el extremo más remoto del planeta existe un lugar donde casi nadie puede ir, donde los mapas se vuelven blancos, las brújulas fallan, y el silencio parece tener peso. Un continente más grande que Europa, cubierto por kilómetros de hielo, donde la temperatura puede caer por debajo de los 60 grados bajo cero, y los vientos son tan violentos que pueden derribar a un hombre en segundos. Durante siglos fue apenas una sombra en los mapas antiguos, una tierra imaginada, temida y casi imposible de alcanzar. Ese lugar es la Antártida, el último gran territorio salvaje de la Tierra, un continente que parece detenido en el tiempo y que guarda bajo su superficie uno de los mayores misterios del planeta. Y si te gustan los misterios reales que la mayoría prefiere ignorar, suscríbete porque lo que viene cambia por completo lo que creíamos saber. Pero lo verdaderamente inquietante no es su frío ni su aislamiento. Lo que realmente desconcierta a científicos, exploradores y teóricos es lo que podría ocultarse bajo ese hielo eterno. Porque la Antártida no siempre fue como la vemos hoy. Hace millones de años era un lugar completamente distinto, un continente cubierto de bosques, ríos y vida abundante. Era un ecosistema vibrante, con temperaturas templadas y especies que hoy solo podrían sobrevivir en regiones cálidas. Sin embargo, algo ocurrió. Lentamente el movimiento de las placas tectónicas, la separación de los continentes y los cambios climáticos transformaron aquel mundo verde en un desierto helado. El continente quedó aislado por corrientes oceánicas frías y los glaciares comenzaron a avanzar hasta cubrirlo casi por completo. Hoy más del 90% del hielo del planeta se encuentra allí, formando una capa que en algunos lugares supera los 4 kilómetros de espesor. Bajo esa masa congelada no hay solo roca y oscuridad. Los satélites y radares han revelado un mundo oculto, una geografía completa, sepultada bajo el hielo en montañas, valles, ríos antiguos y enormes lagos subterráneos que han permanecido aislados durante millones de años. Algunos de estos lagos contienen agua líquida, atrapada desde tiempos remotos, sin contacto con la superficie, sin luz solar, sin intervención humana. Son cápsulas del tiempo naturales, ecosistemas sellados desde antes de la aparición del ser humano. Uno de los más conocidos es el lago Vostok, un gigantesco cuerpo de agua escondido a casi 4 kilómetros bajo el hielo. Durante décadas, su existencia fue solo una hipótesis basada en datos de radar. Cuando finalmente se confirmó, los científicos comenzaron a preguntarse qué podría vivir allí abajo. Un entorno con presión extrema, oscuridad total y temperaturas cercanas al punto de congelación parecía incompatible con la vida tal como la conocemos. Sin embargo, cuando los equipos de investigación lograron perforar el hielo y analizar las muestras, los resultados fueron sorprendentes. Detectaron señales biológicas, microorganismos desconocidos capaces de sobrevivir sin luz solar, alimentándose de compuestos químicos y minerales. Estos hallazgos cambiaron para siempre la idea de los límites de la vida. Si organismos podían prosperar en condiciones tan extremas, aislados durante millones de años, entonces la vida podría existir en lugares que antes se consideraban imposibles, bajo el hielo de la Antártida, en los océanos de lunas lejanas o en mundos completamente distintos al nuestro. Pero ese descubrimiento también abrió otra pregunta inquietante. Si la vida puede adaptarse y evolucionar en aislamiento total, ¿qué otras formas podrían existir en esos lagos ocultos, lejos de cualquier contacto con el exterior? La Antártida alberga más de 400 lagos subglaciales conocidos, y muchos de ellos nunca han sido explorados. Cada uno podría contener un ecosistema único, una cápsula biológica sellada durante eras geológicas. Mundos invisibles que permanecen intactos bajo kilómetros de hielo. Pero los misterios del continente no terminan en lo biológico. Durante décadas, diversas expediciones han reportado fenómenos difíciles de explicar, señales de radio extrañas, lecturas anómalas en los instrumentos, zonas donde el radar detecta estructuras que no encajan con formaciones naturales. En algunos casos, los datos muestran patrones geométricos bajo el hielo, elevaciones y cavidades que han generado todo tipo de teorías. Algunas hablan de antiguas civilizaciones perdidas, otras de bases secretas o estructuras desconocidas sepultadas por el tiempo. Entre las historias más discutidas se encuentra la de los mapas antiguos que parecen mostrar la Antártida sin hielo. El más famoso es el mapa de Piri Reis, dibujado en el siglo XVI. Algunos investigadores afirman que su contorno coincide sorprendentemente con la costa antártica, tal como sería sin la capa de hielo actual. Si eso fuera cierto, implicaría que alguien cartografió ese continente antes de que quedara congelado, miles o incluso millones de años atrás. Aunque muchos científicos rechazan esta interpretación, el misterio sigue alimentando teorías y preguntas sin respuesta. Lo cierto es que gran parte de la Antártida sigue sin explorarse. Menos del 1% de su superficie ha sido estudiada directamente por humanos. El resto permanece oculto bajo un escudo de hielo prácticamente impenetrable. Es como si un continente entero estuviera enterrado esperando a ser descubierto. Y en ese mundo congelado,
La vida ha desarrollado estrategias sorprendentes para sobrevivir. El pingüino emperador, por ejemplo, protagoniza una de las migraciones más extremas del planeta. Durante el invierno antártico, cuando la oscuridad cubre el continente y las temperaturas alcanzan niveles mortales, estas aves caminan durante kilómetros sobre el hielo para reproducirse. Los machos incuban los huevos sobre sus patas durante meses sin alimentarse, soportando vientos de más de 200 kilómetros por hora. Es una lucha silenciosa contra la muerte. Una resistencia que parece imposible. En las aguas heladas, las orcas patrullan como cazadoras estratégicas. No dependen solo de la fuerza, sino de la inteligencia colectiva. Se coordinan, crean olas artificiales y derriban focas de los bloques de hielo. Es una táctica precisa, calculada, que demuestra una capacidad de cooperación poco común en el mundo animal. Y en las profundidades, gigantes como la ballena azul y el cachalote cruzan los océanos oscuros, alimentándose en las ricas corrientes de krill que rodean el continente. Todo este ecosistema depende de un equilibrio delicado, un equilibrio que lentamente está cambiando. El hielo antártico se derrite a un ritmo cada vez mayor, glaciares colosales se fracturan y caen al mar. Cada año, el continente pierde masas de hielo que han permanecido intactas durante milenios. Y cada vez que el hielo retrocede, deja al descubierto algo que ha estado oculto durante miles o millones de años. Montañas desconocidas, valles sellados, legos enterrados, formaciones que nunca han sido vistas por ojos humanos, secretos atrapados desde antes de que existiera la civilización. Y mientras el hielo continúa desapareciendo, una pregunta comienza a inquietar a científicos y exploradores por igual. Si la Antártida sigue revelando lo que guarda bajo su superficie, ¿qué será lo primero que emerja desde las profundidades de ese continente congelado? A medida que el hielo retrocede, la Antártida comienza a revelar fragmentos de un pasado que hasta hace poco parecía inaccesible. Cada grieta, cada glaciar que se fractura, expone un mundo sellado por miles o millones de años. Es como si el continente fuera una cápsula del tiempo, esperando que el hielo deje de ocultar sus secretos. Imágenes satelitales han mostrado cordilleras enteras enterradas bajo la superficie, tan altas como los Alpes. Entre ellas, valles profundos y antiguos cauces de ríos que fluyeron cuando el clima era templado. Estos paisajes sepultados hablan de un mundo verde, con bosques densos y una fauna diferente. Los fósiles encontrados refuerzan esa idea. Restos de plantas y troncos petrificados indican que la Antártida fue un lugar fértil y habitable, un ecosistema complejo con vida abundante. Estos descubrimientos obligan a los científicos a replantear la historia climática del planeta. Lo que más intriga son los lagos subglaciales, aislados por más de 15 millones de años. No han tenido contacto con la atmósfera ni con la luz del sol. Son mundos cerrados. Estudios sugieren ecosistemas completos, con organismos que evolucionaron en condiciones extremas. Seres microscópicos capaces de sobrevivir sin luz ni oxígeno, bajo presiones enormes. Cada lago subglacial podría ser como un planeta diferente, escondido bajo el hielo. Estos descubrimientos convierten a la Antártida en clave para la astrobiología. Sus ambientes subglaciales podrían ser similares a los océanos ocultos de Europa o Encélado. Si la vida prospera bajo kilómetros de hielo en la Tierra, tal vez también en esos mundos lejanos. Otros investigadores prestan atención a detalles más extraños en formaciones geométricas bajo el hielo, elevaciones simétricas, estructuras con ángulos definidos que recuerdan a construcciones artificiales. La mayoría lo atribuye a geología, pero estas anomalías alimentan especulaciones por décadas. Teorías sugieren que la Antártida pudo haber sido habitada por antiguas civilizaciones. Aunque sin evidencia sólida, la vasta inexploración del continente mantiene vivas estas hipótesis. La dificultad para investigar la Antártida contribuye al misterio en condiciones extremas y costos logísticos. Solo un pequeño número de bases científicas opera, la mayoría en la periferia. El interior sigue siendo en gran medida un territorio desconocido. El Tratado Antártico prohíbe la explotación militar y minera. Solo permite la investigación. Para algunos, es cooperación global. Para otros, una señal de que hay algo que controlar. Mientras tanto, la vida continúa en ese entorno extremo. Las focas de Weddell, por ejemplo, bucean a profundidades sorprendentes en busca de alimento, permaneciendo sumergidas casi una hora. Mantienen agujeros abiertos en el hielo, raspando con sus dientes día tras día. En las profundidades del océano Antártico, el cachalote desciende a más de 2000 metros. Caza calamares gigantes, soportando presiones extremas y oscuridad total durante horas. En las playas heladas, los elefantes marinos protagonizan batallas brutales por el control. Sus combates son violentos, llenos de empujones, mordidas y rugidos. Una muestra de fuerza primitiva. Todo este ecosistema aparentemente eterno depende del hielo. El hielo es su refugio. Pero ese hielo está cambiando. Los científicos detectan un aumento de temperatura y pérdida de masa glaciar. Plataformas de hielo del tamaño de países se han desprendido, flotando como gigantes silenciosos. Cada desprendimiento revela nuevas superficies, nuevas formaciones,
nuevos secretos, zonas que nunca habían estado expuestas, comienzan a emerger lentamente. Es un proceso a escala planetaria, pero sus consecuencias podrían ser enormes. Cada metro de hielo que desaparece no solo cambia el clima del mundo, también acerca a la humanidad a lo que ha permanecido oculto bajo la superficie congelada. ¿Qué secretos enterrados podrían cambiar nuestra comprensión de la historia del planeta? Con cada nueva expedición científica, la Antártida demuestra que es mucho más que un desierto blanco. Bajo su superficie, el continente guarda señales de un pasado dinámico, cambiante y aún incomprendido. Los datos obtenidos por satélites, radares de penetración de hielo y sensores térmicos han permitido a los científicos construir mapas cada vez más precisos de lo que se oculta bajo los glaciares. Lo que han encontrado no es un terreno plano y uniforme, sino un paisaje complejo, lleno de montañas, cañones profundos y sistemas fluviales enterrados. Uno de los descubrimientos más sorprendentes fue el de una gigantesca cordillera oculta bajo el hielo del este antártico. Estas montañas, conocidas como los montes Gamburtsev, tienen picos afilados y valles pronunciados, similares a los Alpes europeos. Han permanecido completamente ocultas bajo kilómetros de hielo durante millones de años. Su origen sigue siendo un misterio geológico, ya que no se encuentran cerca de los bordes de placas tectónicas activas. Este tipo de hallazgos ha reforzado la idea de que la Antártida es un continente lleno de enigmas. Cada nueva tecnología revela detalles que antes eran imposibles de detectar. Bajo el hielo no solo hay montañas, sino también redes de ríos subglaciales que transportan agua líquida a través de túneles naturales. Estos sistemas hidrológicos conectan lagos subterráneos entre sí, creando un circuito oculto que recorre el continente. Algunos científicos creen que estos ríos subglaciales podrían transportar nutrientes y microorganismos entre los lagos, formando una red biológica completamente aislada del resto del planeta. Es un ecosistema que funciona en la oscuridad, alimentado por energía geotérmica y reacciones químicas en el lecho rocoso. En cierto modo, es un mundo paralelo, una biosfera subterránea que ha evolucionado sin la influencia directa del Sol. Pero no todos los misterios del continente son de naturaleza biológica o geológica. Varias expediciones han registrado anomalías que no encajan fácilmente en las explicaciones convencionales. Desde brújulas que se comportan de forma errática, hasta interferencias inexplicables en las comunicaciones. La Antártida ha sido escenario de fenómenos que han desconcertado, incluso a los equipos científicos más experimentados. Algunos exploradores han hablado de zonas donde los instrumentos dejan de funcionar correctamente, áreas en las que las lecturas magnéticas parecen alterarse sin una causa aparente. Estos fenómenos podrían estar relacionados con depósitos minerales, estructuras geológicas inusuales, o variaciones en el campo magnético terrestre. Sin embargo, en un continente tan poco explorado, cada anomalía se convierte en el origen de nuevas teorías. A esto se suma la presencia de regiones enteras que permanecen prácticamente inalcanzables. Durante el invierno, la oscuridad puede durar meses completos, y las temperaturas descienden a niveles que congelan instantáneamente. En esas condiciones, la exploración es casi imposible. Gran parte de lo que se sabe sobre la Antártida proviene de datos indirectos en señales de radar, imágenes satelitales, censos remotos. Es un continente estudiado a distancia, como si se tratara de otro planeta. Y ese enfoque remoto ha contribuido a alimentar el aura de misterio que lo rodea. A lo largo de los años, han surgido historias sobre supuestas estructuras enterradas, bases secretas y tecnologías ocultas bajo el hielo. Muchas de estas teorías nacieron durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, cuando las regiones polares se convirtieron en zonas de interés estratégico. La idea de que el continente pudiera esconder instalaciones secretas o descubrimientos desconocidos se difundió rápidamente. Aunque la mayoría de estas historias carece de pruebas sólidas, el hecho de que el continente siga siendo en gran parte inexplorado mantiene viva la especulación. Cada nuevo descubrimiento científico, cada anomalía detectada, cada formación extraña bajo el hielo, parece alimentar la sensación de que la Antártida aún no ha revelado su verdadera historia. Mientras tanto, en la superficie, la vida continúa enfrentando los desafíos extremos del entorno. Las colonias de pingüinos se agrupan en costas rocosas soportando tormentas de nieve y vientos helados. En el océano, las ballenas jorobadas recorren miles de kilómetros en migraciones épicas, alimentándose de krill. Sus cantos resuenan en las profundidades, viajando a través del océano como señales misteriosas en la oscuridad. Las orcas, por su parte, siguen patrullando los mares helados con una precisión casi militar. Sus estrategias de caza demuestran un nivel de cooperación que recuerda las tácticas humanas. Es un ejemplo de inteligencia natural en su forma más pura, un recordatorio de que la evolución puede producir estrategias complejas. En las profundidades más oscuras, el cachalote continúa sus inmersiones hacia el abismo. Allí, a más de 2000 metros bajo la superficie, se enfrenta a criaturas gigantescas en un mundo sin luz. Es un entorno que parece sacado de otro planeta, una región donde la presión es aplastante
y el silencio es absoluto. Sin embargo, en ese lugar inhóspito, la vida prospera. Este contraste entre lo visible y lo oculto es lo que hace de la Antártida un lugar tan fascinante. En la superficie, un paisaje aparentemente simple: hielo, nieve y viento. Pero bajo esa capa congelada, un mundo complejo, lleno de secretos geológicos, biológicos y tal vez históricos. El problema es que ese mundo oculto está cambiando. El calentamiento global está acelerando el derretimiento de los glaciares, alterando el equilibrio del continente. Plataformas de hielo del tamaño de ciudades se fracturan y se desprenden, flotando hacia el mar como gigantes silenciosos. Cada colapso expone superficies que no han visto la luz del sol en miles de años. En algunos casos, los científicos han encontrado colonias de organismos marinos viviendo bajo el hielo, completamente aisladas, criaturas que han sobrevivido en la oscuridad durante generaciones, adaptándose a un entorno sin luz ni calor solar. Pero también plantean una pregunta inquietante: si el hielo ha protegido estos ecosistemas durante tanto tiempo, ¿qué podría ocurrir cuando desaparezca? ¿Qué pasará cuando regiones enteras, selladas durante eras geológicas, queden expuestas al mundo moderno? Porque la Antártida no es solo un continente congelado, es un archivo del pasado, un registro intacto de millones de años de historia natural. Cada capa de hielo contiene información sobre climas antiguos, atmósferas pasadas y eventos que moldearon el planeta. Y a medida que ese archivo se derrite, la humanidad se acerca cada vez más a descubrir lo que ha permanecido oculto durante milenios. La verdadera pregunta ya no es si la Antártida guarda secretos. La evidencia sugiere que los tiene, y muchos. La cuestión es qué sucederá cuando el hielo ya no pueda ocultarlos, porque lo que emerge del continente blanco podría cambiar no solo nuestra comprensión del pasado, sino también nuestra visión del futuro. Y si los descubrimientos continúan al ritmo actual, el mayor misterio de la Antártida podría estar a punto de salir a la superficie. A medida que la investigación avanzaba, cada pieza encajaba de una forma inquietante, como si todo hubiera estado destinado a permanecer oculto bajo capas de silencio. Documentos incompletos y testimonios contradictorios. Los archivos que antes parecían insignificantes comenzaron a revelar patrones, coincidencias que no podían ser simples accidentes, fechas que se repetían, y nombres que aparecían una y otra vez en distintos informes. Aquello ya no parecía un simple misterio sin resolver, sino un rompecabezas cuidadosamente fragmentado para que nadie pudiera verlo completo. Los investigadores notaron que las versiones oficiales siempre cambiaban en detalles pequeños, casi imperceptibles, como si alguien hubiera reescrito la historia poco a poco, con la intención de que las contradicciones parecieran errores humanos y no manipulaciones deliberadas. Los documentos más antiguos hablaban de un hecho concreto, una secuencia clara de eventos, pero en los reportes posteriores, esa secuencia comenzaba a difuminarse, a volverse confusa, como si el tiempo mismo hubiera distorsionado la verdad. Algunos testigos aseguraban haber visto cosas que jamás aparecieron en los informes, detalles que no coincidían con la narrativa pública, movimientos extraños, luces donde no debía haberlas, decisiones que no tenían sentido. Sin embargo, esas declaraciones fueron archivadas sin explicación, etiquetadas como poco fiables o producto de la imaginación. Lo más inquietante era que esas versiones descartadas coincidían entre sí, incluso cuando las personas no tenían ninguna relación entre ellas. Era como si todos hubieran presenciado fragmentos de una misma historia, que nunca llegó a contarse completa. Los expertos comenzaron a preguntarse si el misterio no era el resultado de un solo evento, sino de una cadena de decisiones equivocadas, secretos encubiertos y verdades a medias que, con el paso de los años, crearon una sombra imposible de disipar. Las teorías comenzaron a multiplicarse en Internet, en foros especializados, en documentales y podcasts dedicados a misterios reales. Algunos hablaban de conspiraciones, otros de errores humanos, otros de coincidencias improbables que, al sumarse, creaban una historia difícil de creer. Pero lo cierto es que mientras más se investigaba, más preguntas surgían. Cada respuesta parecía abrir nuevas incógnitas, nuevos documentos sin explicación, nuevas pistas que no llevaban a ningún lugar. Y en el centro de todo, un hecho que seguía sin resolverse, como una herida abierta en la memoria colectiva. Los investigadores más obsesivos empezaron a reconstruir la línea temporal minuto a minuto, comparando cada testimonio, cada fotografía, cada fragmento de evidencia. Fue entonces cuando descubrieron algo inquietante a un intervalo de tiempo, del que no existía ningún registro confiable, ni cámaras, ni llamadas, ni reportes oficiales. Era como si durante ese lapso todo hubiera desaparecido del mundo real. Ese vacío temporal se convirtió en el corazón del misterio, el punto exacto donde la historia se rompía y dejaba de tener sentido. Algunos creían que allí estaba la clave. Otros pensaban que ese vacío era la prueba de que alguien había intervenido para borrar lo ocurrido. Con el paso de los años, nuevas tecnologías permitieron analizar evidencias antiguas, con métodos modernos, fotografías ampliadas, grabaciones restauradas,
documentos digitalizados, cada nuevo análisis aportaba detalles que antes habían pasado desapercibidos. Un reflejo extraño en una imagen, una sombra donde no debía estar, una cifra alterada en un informe. Ninguno de esos hallazgos era concluyente por sí solo, pero juntos formaban un patrón inquietante, una sensación constante de que la historia oficial estaba incompleta. Algunas personas aseguraban que la verdad estaba a punto de salir a la luz, que solo faltaba una prueba definitiva, un documento perdido, un testigo olvidado. Otros, en cambio, creían que el misterio estaba destinado a permanecer sin resolver, como tantos otros enigmas que se pierden entre la burocracia, el paso del tiempo y la falta de voluntad para investigar, porque en muchos casos, la verdad no desaparece por accidente, sino por decisión. Aún así, el caso siguió despertando fascinación en todo el mundo. Se convirtió en uno de esos misterios reales que nunca dejan de generar teorías, análisis y debates. Cada generación volvía a estudiarlo con ojos nuevos, con preguntas distintas, con la esperanza de encontrar la pieza que faltaba. Pero hasta ahora, nadie ha logrado reconstruir la historia completa. Lo más inquietante es que, al revisar todos los documentos disponibles, hay un detalle que casi nadie menciona. Una pequeña anotación perdida. En un archivo secundario, una observación escrita a mano en el margen de un informe oficial. Esa nota no explica nada, no da nombres ni fechas, pero sugiere algo que cambia por completo la interpretación del caso. Insinúa que la historia pública no fue diseñada para revelar la verdad, sino para contenerla. Y si eso es cierto, entonces el misterio no consiste solo en lo que ocurrió, sino en quién decidió que nunca debíamos saberlo. Porque a veces, el verdadero enigma no está en los hechos, sino en el silencio que los rodea. Y ese silencio, décadas después, sigue siendo tan denso que parece tener peso propio, como si ocultara algo demasiado grande para ser revelado. Algo que, hasta hoy, continúa esperando a que alguien tenga el valor, o la suerte, de descubrirlo.